reencontrarnos en la conferencia del mes de julio de ACUPS. Hoy 10 de julio estamos, reencontrándonos nuevamente como cada segundo lunes de cada mes a la hora 20. Damos la bienvenida a tantas personas que se están uniendo en esta noche para escuchar esta conferencia de un tema muy importante, muy relevante, y que es tan necesario poder conocer y conocer en profundidad a través de una profesional psicóloga especializada en el tema. Damos las gracias por haber separado este tiempo, donde, se han conectado y se están conectando de Uruguay, estamos viendo, y también de otros países, de otras naciones, para poder escuchar en esta noche la conferencia, que el tema es la salud mental, y desde una dimensión y desde una arista muy importante, que tiene que ver con las situaciones de bullying y las situaciones de mobbing y tantos diferentes acosos que tristemente los seres humanos hemos vivido o están viviendo. Por eso cuán importante es hablar el tema, ponerlo sobre la mesa, entender lo que está pasando y también ver cómo intervenir y cómo prevenir frente al tema del bullying y del mobbing. La salud mental en jaque es el tema de hoy: bullying, mobbing y otros acosos. Sabemos que un tema así, también tan movilizante, va a generar el deseo de seguir preguntando o de comentar también y hacer sus comentarios, y entonces los invitamos a todos a que puedan escribir en el chat comentarios y también preguntas, porque al finalizar la conferencia estarán pudiendo ser compartidas a través del equipo, justamente las preguntas que ustedes han escrito, y de esa manera la conferencista va a poder responderlas, en un rico tiempo de intercambio al final de la conferencia. Les pedimos que mantengan silenciados justamente para poder estar escuchando lo que se va a compartir, y también que puedan escribir en el chat su nombre, su WhatsApp y correo electrónico, porque de esa manera vamos a poder informarles de todas las actividades de ACUPS a lo largo del mes y también de la próxima conferencia. Bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a la psicóloga María de Lourdes Rodríguez Santesteban, Marila. Ella es psicóloga especializada en psicología educacional, con 30 años de experiencia y de trayectoria dentro de la psicología. Ella es docente de psicología en formación docente, psicóloga del Centro Educativo del Liceo número 6 de Rivera. Ella reside en Rivera, que es un departamento del norte del Uruguay, fronterizo con Brasil. Y van a estar moderando en esta noche dos psicólogos: la psicóloga Denise de Alessandro, que reside en el departamento de Cerro Largo, en Melo, y el psicólogo Blas Belsa, que reside en el departamento de Soriano, en Mercedes. Y de aquí varios que estamos en Montevideo. Lo que queríamos decir, que en este Zoom realmente tenemos del norte, sur, este y oeste del país, personas que van a estar compartiendo en esta conferencia. Así que damos gracias a todos por estar, a todo el equipo, y a Marila, que una querida amiga de tantos años, que nos recibimos casi juntas, que puedas deleitarnos realmente con un saber como lo has ido cosechando a lo largo de una vasta trayectoria. Así que adelante, Marila, muy bienvenida y muchas gracias por poder aportar desde tu saber y desde tu experiencia. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y gracias por la invitación para compartir con ustedes esta noche. Gracias a ACUPS y los colegas, y es realmente un privilegio poder participar de esta instancia, y haré lo posible para dar cuenta de este tiempo de intercambio. Si Dios quiere, será de bendición para todos. Bueno, a mí me gustaría compartir entonces una diapositiva
A ver. Bueno, la salud mental en jaque, bullying y mobbing y otros acosos sería lo que nos convoca hoy. Y a mí me gustaría que ustedes pudiesen identificar, a ver si alguno se anima a identificar quiénes son estos niños, estos adolescentes. A ver, pueden tirar algún nombre. A ver en el chat si hay alguna. Tom Cruise, Selena Gómez, ¿sí? ¿Quién más? Lady Gaga, Taylor Swift, sí. Bien, bien, sí, sí. Anduvieron muy acertados. Y ¿saben por qué les pongo a ellos como introducción al tema? Porque en el caso, por ejemplo, de Tom Cruise, era un niño que todos ellos sufrieron bullying en su niñez o en su adolescencia. Y Tom Cruise, por ejemplo, por sus dientes torcidos, porque era disléxico, porque a menudo tenía que cambiar de escuela, fue acosado durante toda su infancia y su adolescencia. Lady Gaga por su nariz grande, por su pelo rizado también. Después vemos a Eminem, que es un rapero que todos los días lo acosaban y le pegaban. A Taylor Swift no le invitaban para la fiesta, siempre estaba aislada. Robert Pattinson, se burlaban de él porque él quería ser actor y nadie le creía. Selena Gómez fue acosada por su sobrepeso. Y Kate Winslet, la de Titanic, también porque su cuerpo no encajaba dentro de lo que eran los estándares de belleza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en realidad? Lo que vemos es que las personas, cualquier persona puede ser víctima de acoso. Cualquier persona que nosotros veamos en la calle pudo haber sufrido acoso escolar o bullying, haber sido maltratado, haber sido humillado, ¿no? Y ahora vemos a estas personas de grandes y los vemos tan ganadores, tan triunfadores en lo que se han propuesto dentro de su área de laboral, con un reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, fueron personas que no solamente sufrieron acoso escolar, sino que lo pudieron hablar y fueron, a mí me parece que es una responsabilidad social, ¿no? De aquellas personas que han superado ciertos problemas, de poder compartirlo y dar a conocer lo que vivieron como una esperanza para aquellos que lo están viviendo en este momento y piensan que no hay salida, ¿no? Y les voy a mostrar, bueno, yo soy uruguaya, pero también soy brasilera, y les voy a traer el caso de Renato Cariani, que es un profesor de química, profesor de educación física, atleta profesional, empresario y comunicador brasileño, está casado y tiene 2 hijos. Pero él cuenta que durante toda su infancia y su adolescencia fue víctima de bullying. Todos los días era acosado por ser gordito, por usar lentes, por ser un poco nerd, por sacar notas altas, y principalmente por ser muy pobre y tener ropas muy raídas. Y él cuenta que en un momento de su vida, él trabajó desde muy joven también, en un momento de su vida donde ya era profesor de química, de educación física, ya era un atleta, ya era un empresario exitoso, fue a comprar una pantalla, un televisor en Casas Bahía, que es un bazar muy grande que hay en todo Brasil. Y bueno, lo compró, y cuando fue a levantar la pantalla, quien le entregó la pantalla fue su acosador, el que lo había acosado durante toda su infancia y su adolescencia, Marcelo. Y es como que él volvió, con todo lo exitoso que él era, él volvió a aquel momento de su infancia y su adolescencia. Y le preguntó, tú sos Marcelo, ¿verdad? Dijo, sí, soy.
¿tú sabes quién soy yo? Y él dijo que no, no sabía. Y él le dijo, tú fuiste el que me acosaste durante toda mi infancia y mi adolescencia. Tú hiciste esto, lo otro, lo otro. Y el muchacho no lo reconocía, o por lo menos fingió que no lo reconocía. Y él dice, Cariani dice, quien sufre bullying no olvida, el que hace bullying olvida. Ellos creen que es un juego, pero no conocen la situación psicológica del otro. Recuerdo el nombre y apellido de los que me hacían bullying. Él recuerda a todos. Eso es un ejemplo de un brasileño. Y tenemos el ejemplo de Fernando Monti Montero, que es un uruguayo, médico, practica drifting a nivel profesional, como es una modalidad de automovilismo, está casado y tiene 2 hijas. Y él cuenta que durante su niñez y su adolescencia fue acosado, a partir de los 8 años fue acosado por un compañero, que a partir de ese acoso, él desarrolló el síndrome de Tourette, que lo tiene hasta ahora, y fue terrible, o sea, él sufrió durante toda su niñez y su adolescencia, pero él cuenta que en un momento se casaba un compañero, alguien que había sido compañero de clase de él, y cuando él llega al casamiento con su esposa, ve a su acosador, lo saluda y su acosador no lo reconoció. Y durante la fiesta su acosador tuvo una sobredosis de cocaína y de alcohol, y él como médico le practicó el protocolo para mantenerlo con vida, hasta que llegó la emergencia y lo llevaron hasta su internación. Estuvo 1 mes en terapia intensiva y o sea, la vida de su acosador fue salvada por Fernando Montero. Y es interesante lo que él dice, ¿no? Dice, nunca dudé en hacerlo, en salvarle la vida, ¿no? Pensé que era una segunda oportunidad. Después empecé a averiguar sobre la vida de él. Había estado en situación de calle, rehabilitación por abuso de sustancias. La vida lo había golpeado duramente y me di cuenta que al final la víctima no había sido yo. Es interesante ver cómo hay personas que viven estas situaciones, pero pueden no solamente pasar por la situación y salir de ella, sino que salir con valores, con una visión de la vida muchísimo mejor que si no hubiese pasado por ella, ¿no? Eso sería lo que llamaríamos nosotros una capacidad de resiliencia, ¿no? Muchas gracias, Marila. Bueno, buenas noches para todos, los que no saludé. Bueno, a partir de todo esto que estás compartiendo, ¿cómo no conectar también con la historia de uno, con la historia de personas que queremos mucho, ¿no? Y como decía Gloria al principio, esto es un tema de salud mental, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿a qué nos referimos cuando, tratando estos temas, hablamos de salud mental? ¿Y por qué, como dice el lema de esta conferencia, por qué la salud está en jaque? Bien. Lo interesante de esto es que cuando hablamos que está en jaque la salud mental, es porque la persona ha pasado por situaciones tan fuertes que lo que nosotros entendemos como salud mental puede estar un poquito como cuestionado, ¿no? Entendiendo la salud mental como un estado de bienestar, ¿no? En que la persona es consciente de sus capacidades, es capaz de afrontar las tensiones normales de la vida, de trabajar productiva y fructíferamente y de contribuir a su comunidad. Pero la persona que está en una situación de acoso es una persona que no está en un estado de bienestar. La persona duda de sus capacidades, tiene dificultades para afrontar las tensiones, porque las tensiones pasan a ser muy fuertes, donde
es más importante muchas veces mantener la integridad, defender y mantener la integridad mental, emocional y social, y muchas veces física, de la persona, ¿no? Entonces, el trabajar productiva y fructíferamente, de contribuir a su comunidad, estaría en segundo lugar, porque lo más importante es mantenerse íntegro. Entonces, ¿por qué la salud mental está en jaque? Sí, nosotros que, digamos, tenemos un mínimo conocimiento del ajedrez, podemos pensar, bueno, ¿qué es estar en jaque? Estar en jaque es, cuando el rey está en jaque, en el ajedrez, es cuando el rey está siendo atacado y amenazado con ser capturado por una pieza del oponente y se dice que el rey está en jaque. Nosotros cuando decimos que estamos en jaque es cuando hay un ataque, hay una amenaza, una acción que perturba o inquieta a alguien y que le impide realizar sus propósitos. Entonces, cuando la persona está siendo acosada, la salud mental está en jaque, porque todo ese estado de bienestar, de conciencia plena, de plenas capacidades, de estar digamos, en equilibrio, ya no son las condiciones son extremas, las condiciones son de extrema vulnerabilidad y por lo tanto la persona tiene que estar en extremo cuidado y atención de no ponerse en situaciones donde su integridad pueda ser amenazada. Entonces, no sé si ustedes han podido ver alguna situación en ese sentido, pero es bastante oculta esta situación para los ojos de quien no está viviendo. Buenas noches para todos, gracias por estar. Muy interesante todo lo que nos estás aportando, aunque de una u otra manera, lamentablemente en nuestra sociedad, esto es un tema de todos los días, ¿no? Y como también a nivel, en todas las áreas, ¿no? En todas las instituciones, en todas las situaciones. Entonces, necesitamos claramente entender y saber ¿cómo podemos identificar una situación de bullying, por favor? Bueno, como decía recién, o sea, no es tan fácil identificar una situación de bullying, dado que es algo que que se quiere mantener en oculto, ¿no? Cualquiera la situación de bullying. Lo que podemos hacer es encontrar de repente algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, señales de que alguien está siendo acosado. Podemos verlo, señales que podemos verlo en el hogar o podemos verlo en la institución educativa también, en este caso, ¿no? Estamos hablando de bullying. Por ejemplo, lesiones inexplicables, que la persona que presenta el estudiante, o el adolescente, el niño, presenta algunas lastimaduras, lesiones que no pueden decir de dónde salieron, pérdida o rotura de ropa, de libros, de dispositivos electrónicos o de joyas. Me acuerdo de uno que el dolor de él era porque le habían, durante educación física, o sea, estaba siendo acosado por alguien y durante la clase de educación física le quitaron una cadenita que le había dado el abuelo, que el abuelo ya había fallecido y para él esa cadenita era muy importante, y nunca la pudo recuperar. Dolores de cabeza o estómago, sensación de malestar, o a veces simulan enfermedad para no tener que ir a clase. Por lo general esos síntomas aparecen antes de ir a clase. Cambios en los hábitos alimentarios, dificultad para conciliar el sueño o pesadillas frecuentes, calificaciones bajas, pérdida de interés en las tareas escolares o se niega a ir a clase. Pérdida repentina de amigos o el deseo de evitar situaciones sociales, sentimientos de impotencia o disminución de la autoestima o comportamiento autodestructivo como autolesiones o ideas suicidas. El bullying no es algo puntual, una situación puntual, una desavenencia que haya surgido, sino que es algo
una violencia que se da a lo largo del tiempo en forma continuada. Entonces, cuando vemos estos síntomas en nuestros estudiantes o nuestros hijos, no es por alguna situación puntual, sino porque es algo que se está alargando durante el tiempo, ¿no? Es un tipo específico de violencia en un alumno o grupo de alumnos contra otros u otros, de forma repetida y durante un tiempo prolongado. Es intencionada, implica daño, no existe provocación por parte de la víctima, e implica un desequilibrio de poder, o sea, el poder lo tiene el otro, y la víctima se siente en una situación de vulnerabilidad. Es un problema grupal en el que participan varios actores. El agresor, sus seguidores, la víctima, el espectador pasivo y el defensor. Como dijo Gloria, yo trabajo en un liceo, y nosotros en el liceo fue un liceo que tuvo muchas dificultades al principio, es un liceo bastante nuevo, se inauguró en 2011, y fue tremendo el primero y el segundo año las situaciones de violencia que se vivió en ese liceo. Fue terrible, terrible. De a poco, yo todavía no trabajaba ahí, yo empecé a trabajar en 2014, pero de a poco se fueron instrumentando espacios de integración de las familias, de discusiones, de buscar dispositivos dentro de la comunidad que pudiesen ayudar, y se empezó a trabajar fuertemente con el tema, y en este momento es uno de los temas que nosotros tenemos bastante dominado, ¿no? Pero no podemos nunca bajar los brazos, ¿no? Ya de entrada, la primera semana, entre otras cosas, trabajamos el tema del bullying, y una de las cosas que decimos es que es tan responsable el agresor como sus seguidores, porque el agresor no va a agredir si no tiene seguidores, si no tiene gente que los aplaude. Y también les hablamos al espectador pasivo, decimos, bueno, ustedes, si ven una situación de bullying, si ven que algún compañero está sufriendo por acoso, ustedes están obligados a denunciar. Que el espectador pasivo se convierta en defensor. Y nosotros básicamente les pasamos la responsabilidad a ellos, ¿no? De que sí, la víctima tiene que decir, tiene que hablar cuando está siendo víctima de abuso, pero aquel que ve y no dice nada es responsable también del abuso. Y es interesante ver también, porque nosotros le decimos, bueno, ¿quiénes son los delegados del grupo? ¿Sí? Cada grupo tiene 2 delegados, y nosotros les decimos, bueno, los delegados son más responsables todavía, porque los delegados son los representantes elegidos por el grupo para ser la voz del grupo. Así que todos son responsables, pero los delegados son aún más responsables. Entonces, desde el principio, tener una responsabilidad ciudadana, porque esa responsabilidad que tienen de defender al que está en una situación de vulnerabilidad es la que van a tener luego cuando sean adultos para defender también al vulnerable. Y siempre tratamos de que, bueno, que el espectador pasivo se vuelva un defensor y que pueda intervenir en situaciones de violencia para no perpetuarla, buscando la intervención de un adulto y acompañando a la víctima y hablando con el agresor. Y la participación del adulto es fundamental en la prevención y desarticulación del bullying. Los adultos tenemos que estar atentos y vigilando y resguardando espacios de convivencia y transmitiendo normas claras, favoreciendo la participación. No les voy a decir que tenemos todo controlado, lo tenemos bastante controlado, pero a veces suceden cosas que no controlamos. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, a principio de año, una alumna habló con uno de los adscritos que estaba vigilando
o sea, los adscritos vigilan el recreo, y el adscrito estaba vigilando el recreo, y llega una alumna y le dice, mira adscrito que tal compañera me amenaza de que me va a pegar. Y el adscrito le dijo, bueno, cuando termine el recreo, yo subo al salón y te llamo y vos me decís cómo fue la cuestión. Pero el problema es que en el recreo mismo ya se dio la situación de violencia. Y no solamente se dio la situación de violencia, sino que varios filmaron la situación. O sea, se pegaron entre ellas, subieron a las redes sociales, fue todo un caos. Y ahí, bueno, el adscrito estuvo bien, sí, el adscrito estuvo bien porque dio oídos y iba a actuar. Pero ahí nos dimos cuenta, porque estamos continuamente aprendiendo sobre el tema, es que había que actuar inmediatamente. En el momento en que recibimos la denuncia, es el momento en que actuamos. Exacto, tiene que ser inmediato. Pero eso lo aprendimos, la inmediatez de la situación, lo aprendimos hace unos meses atrás. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y no solamente aprendiendo porque aparecen situaciones nuevas y puntuales, sino que además se da en que desde el punto de vista cultural siempre hubo bullying, pero yo me acuerdo cuando yo trabajaba en CECAP, por ejemplo, en el año 98 empecé a trabajar en CECAP, no había ni siquiera celulares. Había celulares, sí, pero no era de uso de todos, ¿no? Después empecé a trabajar en el Liceo 2 y sí, ya había celulares, pero no habían redes sociales. Y ahora todo se magnifica. O sea, el abuso, el bullying, es mucho mayor y nuestra capacidad de control de la situación es cada vez menor. Pero el adulto igual tiene que ir aprendiendo en la medida en que van apareciendo situaciones y aprendiendo a cómo actuar, ¿no? Cosa que la próxima vez que suceda algo nos se encuentre mejor preparado. Tal cual como tú decís, como que necesitamos saber cuándo es el momento, ¿no?, apropiado de intervenir, venir entre la situación, lo que pasa, y también lo pienso desde el lado de concientizar, ¿no?, el poder anticiparnos a este tipo de situaciones, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo estamos en relación a este tema en Uruguay, ¿no? De seguro acá en la sala de Zoom hay de otros lugares, pero particularmente, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que sabemos en relación tanto al acoso escolar, al acoso laboral? Tipo, ¿qué sabemos? Tal vez tenemos, no sé, estadísticas, ¿cómo podemos pensarnos desde Uruguay en este sentido de esta problemática, ¿no? Sí, lamentablemente nuestros números no son los mejores. A ver si acá, la situación uruguaya, según los datos que tenemos de UNICEF y una encuesta que se realizó en un grupo especializado en el tema por la Universidad de Montevideo, dice que 3 de cada 10 niños y adolescentes sufren bullying, y esa cifra ubica al país en el tercer lugar a nivel de América Latina. O sea que estamos muy mal. Somos el tercer país de América Latina en bullying. O sea que no lo estamos manejando bien. Es algo que de alguna manera se nos está escapando. Solo 2 de cada 10 niños y adolescentes se animan a denunciar cuando son víctimas de bullying, según este mismo estudio. 2 de cada 10. 19% de los suicidios o intentos de suicidio entre menores uruguayos es por bullying, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Ustedes recordarán que hace un mes atrás, 2 meses quizá, un chico del Liceo Zorrilla se suicidó por el bullying, ¿no?
Y el psicólogo Juan Carlos Noya, que trabaja con UNICEF en ese sentido, dice que hay una relación directa entre el acoso escolar y el suicidio, que hay una relación directa entre el acoso escolar y el suicidio, es una afirmación demasiado gruesa, dice. Quizá fue la principal razón y el desencadenante, pero el suicidio es multicausal. Pero una persona que ya está debilitada emocionalmente, que ya está fragilizado por otras situaciones que puede estar viviendo, el acoso puede ser quizá la gota que rebalse el vaso, ¿no? Así que, bueno, en realidad estamos bastante mal. Silvana Yaquero es una psicóloga uruguaya, en su libro Bullying y Mobbing, Haciendo Visible lo Invisible, dice que hay una alerta internacional que dice que para 2025, o sea, dentro de 2 años, de no mediar medidas de prevención en el mundo, se van a suicidar 850 niños y adolescentes por bullying. O sea, esto es realmente una situación de salud mental crítica. Estamos hablando de niños y adolescentes que sienten que no vale la pena seguir viviendo. 2 de cada 10 víctimas tienen padres poco involucrados, y 6 de cada 10 hostigadores tienen padres poco presentes en sus vidas. O sea, tiene que ver con familia, con institución educativa, tiene que ver con la sociedad en general, ¿no? Y con el tratamiento que se le da a la violencia. O sea, lo que tú me decías en realidad, o sea, cuál es la situación de Uruguay, yo te diría que estamos muy mal. Bueno, realmente es así porque en todos los lugares la gente habla, se expresa acerca de esto. Cada vez que estamos, bueno, viendo más a lo que refiere este tema, suenan las alarmas de todas las maneras y todas las formas, y nos llama mucho la atención que se podría estar haciendo muchísimo más a través del Estado uruguayo acerca de este tema, como es el tema de la prevención. No escuchamos que se estén haciendo mucha prevención, obviamente. Entonces, te queremos preguntar, ¿qué estrategias de prevención e intervención serían las adecuadas? Bueno, Uruguay está investigando y está trabajando en cuanto a eso. Se han desarrollado algunos protocolos para primaria y secundaria en cuanto a cómo actuar en situaciones de acoso. Pero, digamos, yo diría que más que protocolos, las instituciones educativas tendríamos que desarrollar algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el involucramiento de la familia, identificar tanto las víctimas como a quienes pueden tener hijos agresores, o sea, las familias pueden identificar, tener herramientas para poder identificar cuándo sus hijos están siendo acosados y cuándo sus hijos pueden estar acosando también, ¿no? Porque a veces las familias como que no quieren ver la situación, se omiten, o dicen mi hijo no es así, en casa no es así, y a veces negando la realidad, lo que hacemos es tapar todo y no darle solución y perpetuar la violencia. Pero involucrar a la familia con acogimiento, con comprensión, sin estar haciendo acusaciones, sino más bien tratando de, en conjunto, buscar una solución. Yo creo que eso, sin juzgar, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, buscar una solución. También desarrollar programas de habilidades socioemocionales, capacidad de escucha, empatía, resolución de conflictos a través del diálogo, desarrollar las habilidades socioemocionales, que sea a nivel transversal, ¿no? Desde la escuela y en el liceo también, que hayan ámbitos donde puedan desarrollar esos aspectos que tienen que ver más con lo emocional y con lo social, y
y lograr que ellos puedan también expresarse cuando están en conflicto y que tengan dentro de las instituciones educativas y dentro de la familia un eco frente a sus conflictos, ¿no? Que podemos escucharlos y y nuevamente, ¿no? Sin juzgar, pero poder escuchar y dar cuenta de lo que son las necesidades de ellos. Y el trabajo en inteligencia emocional también, ¿no? Trabajar las relaciones sociales, el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de conflictos, la mediación, la negociación, el poder, por ejemplo, que es algo que nosotros en este momento quizá no lo tenemos tan claro, ¿no? Que quizá el nivel de inteligencia mayor que le va a dar posibilidad de ser feliz y ser un adulto saludable, es la inteligencia que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y el conocimiento del otro. Que los títulos, el dinero, el nivel intelectual es importante, pero lo más importante es poder llevarse bien consigo mismo y con los demás. Un alumno que no sufre acoso escolar, según los datos de PISA 2015-2018, un alumno que no sufre acoso escolar de ningún tipo rinde más de 25 puntos promedio, mientras que entre los que son víctimas pocas veces al mes, que son víctimas de acoso, el rendimiento baja a 20 puntos según los datos de este estudio, ¿no? Así que sí será importante también para el rendimiento que el niño, el adolescente, en este caso adolescente, puede estar bien consigo mismo y con los demás. Pero también que cada establecimiento educativo puede elaborar protocolos de prevención y de intervención ajustados a las necesidades y al contexto de los estudiantes y de la institución. Nosotros en el liceo en que yo trabajo actualmente, cada situación es atendida inmediatamente y después de lo que nos pasó a principio de año, urgentemente, ¿no? Entonces, construir ambientes escolares que valoren e integren a cada alumno como protagonista de su historia, que cada uno es distinto. Acá vemos los peones, cada uno un peón diferente, ¿no? Porque cada uno es distinto, cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene sus potencialidades y su forma de ver la vida, su forma de pensar, su forma de expresarse, y hay que respetar la singularidad y la diversidad que hay en cada institución, ¿no? Y a partir de la aceptación del otro, del no juzgamiento del otro, pero sí en entender que cada uno merece ser respetado y merece vivir en paz, es que tenemos nosotros que actuar, ¿no? Y cada institución encontrará la forma de que eso sea posible. Nosotros muchas veces no tenemos claro qué hacer, pero lo más importante es que tengamos la intención de buscar el bien para todos. Y bueno, y en esa intención, cada uno contribuyendo desde su rol, vamos a encontrar desde el punto de vista institucional la forma de trabajar ese tema. Buenísimo. Ahora que decías eso, Marila, me hacías como acordar de los derechos asertivos también, ¿no? Es algo que a veces no conocemos mucho, pero recuerdo que el primer derecho asertivo que tiene toda persona es el derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Y eso es fundamental. Y algo que siempre me gusta decirle, a veces compartiendo, ¿no? a algunas personas, es que los derechos no están para ser exigidos, sino para ser ejercidos, ¿no? Y esto del poder hacer valer de forma asertiva me refiero a poder comunicar mis necesidades, mis pensamientos, mis sentimientos, poder comunicarlo de forma clara, directa y honesta, ¿no? Tipo
y recordar, no sé, son muchos los derechos, ¿no?, que tenemos, pero qué lindo es poder ejercer eso de, bueno, tengo derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Y cuando identifico que alguien me falta el respeto, como mantener distancia y ponerme como alerta, ¿no? Te quería preguntar también, ¿qué diferencia existe entre el bullying y el mobbing, ¿no? Una cosa es el acoso escolar y otra cosa es el acoso laboral. A grandes rasgos, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿O en qué se parecen también? Claro, los dos son situaciones de acoso y situaciones de acoso en una institución donde tiene ciertas reglas, donde se comparte con otras personas el espacio, pero ¿cuál es la diferencia? Que el bullying se da en contextos escolares, ¿no? Y el mobbing se da en contextos laborales. El mobbing sería todo comportamiento abusivo que atenta por su repetición y sistematicidad a la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima de trabajo. O sea, son situaciones muy parecidas, solo que, digamos, en el ambiente laboral ya estamos hablando de una persona que ya es adulta y que muchas veces está en riesgo su trabajo, su sustento, ¿no? Su dignidad como trabajador. O sea, tiene ciertas características parecidas, pero también tiene otras características que, digamos, escapan un poco de lo que es el bullying, ¿no? Por ser adultos y en un ámbito de trabajo. Pero hay varios tipos de acoso laboral, porque ¿qué pasa? En el bullying es de un estudiante hacia otro estudiante, está en una situación de igualdad. Pero en el ámbito laboral podemos identificar tres tipos de acoso. Lo que sería el vertical descendente, que es cuando un superior acosa a un subalterno. Después tenemos el acoso laboral horizontal, que se da entre dos trabajadores que tienen el mismo rango, y el vertical ascendente, que es cuando el acoso se da de un trabajador subalterno hacia su superior. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿y cómo alguien subalterno puede acosar a un superior? Bueno, de repente, por ejemplo, alguno que, un jefe que vino nuevo, o alguien que era un compañero de trabajo que era igual, pero tuvo un ascenso y alguien está como enojado por el ascenso del otro, y entonces empieza como a acosarlo. También son situaciones que, o por alguna razón, no tienen simpatía, y puede haber también una forma de querer, como decimos nosotros en Uruguay, serrucharle el piso, ¿no? O sea que ya eso sería otra diferencia con el bullying. El bullying se da entre iguales y el acoso laboral no necesariamente se da entre iguales. Pero la característica que también es bastante, digamos, que se da entre las dos, es que tanto el bullying como el mobbing es algo que, si la víctima no habla, y si los que están viendo la situación de abuso no lo hablan, es muy difícil de detectar, ¿no? O sea, y intervenir, porque se busca que queden, digamos, en la oscuridad, ¿no? Que no se note. Bien, qué complejo es esto del mobbing, ¿no? Ya entendiendo y aclarando el concepto, ¿verdad? Y cuáles son las características y cómo puede darse. Realmente es muy complicado y muy complejo, porque también uno puede hacer referencia o pensar en esos ámbitos laborales donde están muy marcadas las jerarquías, ¿no? De hecho, uno tiene varias personas conocidas que dicen, oh, es muy difícil
yo lo estoy padeciendo, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Puedo perder el trabajo, y es muy cierto. Este tema del mobbing también es un tema especialmente muy delicado realmente. Entonces, para poder aportarnos acerca de, bueno, porque es un derecho también el tener un ambiente laboral sano, saludable, ¿cómo se manifiesta el mobbing? Bueno, a ver, hay algo que está bien interesante, que es un trabajo que se hizo en Suiza, y el tema es, o sea, el título es cómo destruir un buen profesional, ¿no? Entonces, dice que cuáles son, hay como etapas, hay situaciones donde la persona empieza a ser como, ese trabajador empieza a ser como destruido de a poco, ¿no? Entonces, limitando su comunicación, ¿no? El acosador impone con su autoridad lo que puede decir, y lo que no, y a la víctima se le niega el derecho a expresarse o a hacerse oír, ¿no? O sea, lo que diga no tiene valor, no se le escucha, o se le hace burla sobre lo que dice. Entonces la persona empieza a dudar de lo que dice, que si lo que dice realmente tiene valor, ¿no? Limitar su contacto social, no se le dirige la palabra a la víctima, procurando además que nadie lo haga, se le cortan las fuentes de información, se le aísla físicamente a sus compañeros, se lo deriva a una repartición donde esté aislado. Si hay algún llamado, un concurso o alguna prueba para ascender, se trata de que no le llegue la información, para tratar de aislarlo lo máximo posible, ¿no? Desprestigiar su persona ante sus compañeros, bromas, burlas sobre la víctima, su familia, sus orígenes, antecedentes, entornos, sobre su cuerpo, sobre su forma de pensar, sobre su modo de vida. Entonces tratar de que todo sea como que todo lo que tenga que ver con esa persona no sea algo realmente respetable, ¿no? Desacreditar su capacidad profesional y laboral, se le asigna tareas muy por debajo o muy por encima de su capacidad, o no se le permite hacer nada, no se le da trabajo directamente, o sea, va a trabajar, pero no se le asigna ningún tipo de trabajo. Se le critican los más mínimos errores o defectos, se desprecia su trabajo y sus capacidades profesionales. O sea, es una persona que siente que no tiene valor lo que hace allí. O sea, que directamente su persona no tiene valor y está totalmente desprestigiado. Y comprometer su salud también, ¿no? Aparte de ataques directos, el mero sometimiento a un régimen de acoso psicológico ya tiene efectos negativos, psicológicos y físicos. La persona comienza a sentir, no solamente empieza a sentirse mal emocionalmente, sino que la afecta en otras áreas de su vida. Las consecuencias, por ejemplo, se dan a nivel psicológico, físico, económico, vinculares y daños muchas veces donde persista en el tiempo, daños irreversibles, ¿no? La víctima tiene reacciones emocionales, o sea, de miedo, de angustia, de ansiedad, ¿no? Distorsiones cognitivas, porque no sabe si de repente lo que está pensando no es real, de que solo que esa situación que está percibiendo de abuso en realidad no es así, y empieza a dudar de sí mismo, dudar de que lo que está pensando y lo que cree de sí mismo es verdad, y de que su capacidad como profesional quizá no sea lo que pensaba, ¿no? Que su trabajo que pensaba que era importante quizá no lo sea, y problemas de pareja con los hijos y con demás familiares, porque toda esa situación
lo lleva para la casa y para los otros vínculos también, ¿no? Ese estado de angustia, de ansiedad, de miedo, lo lleva a otros ámbitos de socialización, consecuencias físicas, dolores de cabeza, palpitaciones, desarrolla muchas veces problemas estomacales, ¿no? Gastritis, que están directamente relacionados con la angustia, pero aparte de eso, también en el momento de evocar situaciones, o sea, dentro del ámbito laboral, ya pone en juego respuestas fisiológicas de miedo, ¿no? Pero también cuando está en otros lugares que no está en la casa, está en la casa o en otros lugares, pues no estando en el ámbito laboral, cuando evoca el ámbito laboral, también desencadena todas esas reacciones fisiológicas de miedo. Desde el punto de vista clínico, el estrés postraumático es probablemente el diagnóstico psicológico asumido para el 95% de los sujetos sometidos al móvil, y afecta a las demás personas que se ven involucradas, porque no solamente el móvil afecta a la víctima, sino también, decíamos, familia, su entorno social, pero también sus compañeros de trabajo que están viendo eso, y que muchas veces no saben si actúan o no, porque si actúan podrían estar comprometiendo su propio trabajo. Entonces quedan en esa disyuntiva si actúan y defienden al compañero, o si se mantienen por fuera de la situación, vaya que ellos también pasen a ser víctimas de móvil y puedan poner en juego la continuidad de su trabajo. O sea, es una situación muy estresante para la persona y para las personas que están involucradas en esta situación. En Uruguay, por ejemplo, lo que se ve básicamente, según Silvana Giaquero, es desprestigio personal, en general cuando hay mobbing, ¿no? Desprestigio personal, desprestigio profesional, rumores, difamación, injurias, intrigas, burlas, discriminación, poner bajo la lupa y buscar cualquier nimiedad para atacar y sancionar y bajar calificaciones, bloquear la comunicación, no saludarle, no contestar mails, no recibirle, quitarle tareas o darle tareas absurdas e inútiles, aislarle emocional y físicamente, llegando a sentirse invisible, perjudicarle económicamente o estigmatizarle de loco o de loca. Eso es según los estudios que se han hecho en nuestro país sobre el móvil. Como decíamos, ¿no? Recién, el móvil se da en el ámbito laboral, pero quizá el ámbito laboral más vulnerable al móvil sea el ámbito privado, porque en los ámbitos públicos, si bien puede haber móvil, y de hecho hay, el funcionario público por tener una seguridad laboral, ¿no? La inamovilidad del funcionario público protege de que ese funcionario pueda ser despedido, lo que no ocurre en el ámbito privado. Y también están, digamos, los compañeros dentro del ámbito público tienen frente frente al móvil, tienen otros recursos también para actuar sin verse perjudicados en el sentido de que puedan perder su trabajo. Pero de todas maneras, cualquier trabajador, tanto en el privado como en el público, podrían ser víctimas de móvil. En realidad cualquiera podría ser. Y lo interesante de esto, ahora ya aprovecho para decir que me parece que es muy importante, cualquiera puede ser víctima de bullying, cualquiera puede ser víctima de móvil, pero yo diría también cualquiera puede ser el acosador, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral. Y ahí tenemos que ver también que a veces estamos muy recargando las tintas sobre cómo ayudar a la víctima, pero no olvidemos que esta sociedad
tanto produce a la víctima como produce al victimario, ¿no? Entonces también tenemos que poner nuestra vista en ese aspecto también de que nosotros como sociedad generamos a los dos. Clarísimo. Bueno, genial esto que estás diciendo, esto último. Somos producto y también productores, ¿no? Del ambiente, habilitamos, legitimamos, somos indiferentes muchas veces. Y bueno, algo que como estaba siguiendo tu punteo, y es impresionante porque es algo muy sutil, muy silencioso, es como un gota a gota, ¿no? Es como de a poquito, y cuando queremos acordar, nos desborda y nos lastima, ¿no? Nuestra personalidad, nuestro yo, nuestra persona. Frente a estas situaciones, ¿no? Es como que llegamos al punto ahora que contamos con esta información que tú nos das, que nos compartís. Reconozco en mí o en mi contexto de que se puede estar dando esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos de responder? ¿Por dónde arranco? Sí. No sé si consejos, pero sí tener en cuenta estos aspectos para poder superar el móvil, ¿no? Identificar el problema. ¿Por qué identificar el problema? Saber que lo que me está pasando no es producto de mi imaginación, no es producto de mi estado de ánimo, sino que es una realidad. Esto se está dando. Esto es un problema que me está pasando. Y para ayudar a identificar el problema, documentar y registrar las agresiones desde el inicio. ¿Qué significa esto? Que voy a hablar con otras personas, voy a hablar con mis compañeros de trabajo, les voy a comentar lo que me está pasando, para que ellos vean también que no soy solo yo que lo ve. Pero también, por otro lado, comentar en mi casa, hablar en casa las situaciones que se están dando. Yo, por ejemplo, pasé por una situación hace muchos años atrás, hace 20 años atrás, por una situación así. Cuando me di cuenta que me querían serruchar el piso, empecé a documentar todo. Cada cosa que hacía, lo registraba, lo imprimía, lo ponía en una carpeta y hacía una copia. Y una de las copias hacía que la directora me la firmara, ¿no? Entonces yo tenía, o sea, mi copia era con la firma de la directora. Porque me empecé a dar cuenta que algo pasaba. Yo no estaba muy tranquila con lo que estaba percibiendo de la situación. Y eso, en el momento en que tuve que pelear por mi situación, fue fundamental. Tenía mucha documentación sobre mi trabajo en esta institución. Controlar y canalizar la ira, porque donde nosotros perdamos el control, ahí sí como que nos ponen la etiqueta de locos, ¿no? Entonces hay que controlar la ira, hay que controlar las emociones y ser profesionales. Hacer frente al problema. Proteger y guardar bajo llave los datos, archivos y documentos de nuestro trabajo. Ojo con las computadoras, no usemos computadoras de la institución. Si vamos a utilizar computadoras de la institución, los principales de esa institución que nosotros creemos que estamos en peligro, ¿no? De la institución o trabajo, el que sea. Pero tener bajo llave datos, archivos y documentos sobre nuestro trabajo si vemos que estamos en peligro. Rechazar la inculpación del acosador, no aceptar de lo que nos acusa. Ser muy claros en no aceptar ningún tipo de acusación que no tenga fundamento. Ojo, esto no quiere decir que nosotros seamos perfectos, o sea, en nuestro trabajo nosotros vamos a equivocarnos, muchas veces el director o el jefe nos va a llamar la atención por alguna cosa y está en todo su derecho y nosotros tenemos que
cumplir con nuestra labor lo más profesional y comprometidamente posible. Y si nos llama la atención sobre algo que tenemos que mejorar, bienvenido sea todo tipo de puntualización que mejore nuestro trabajo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando es algo sistematizado, algo que nos quiere realmente hacer caer, ¿no? No caer en la inhibición, o sea, no replegarnos y escondernos, solicitar la baja laboral o la renuncia voluntaria del empleo si fuese necesario, porque es mucho más importante nuestra salud mental que un salario, y a veces, frente a situaciones muy extremas, tenemos que pensar que lo mejor quizás sea renunciar. Desarrollar el poder curativo del humor, pero eso ya cuando ya estemos, digamos, con una distancia sobre el tema, y ya, digamos, ya lloramos, ya nos enojamos, ya nos sentimos frágiles, ya nos rearmamos de vuelta. Bueno, ahí poder hablar de la situación con humor. Y desde el principio solicitar asesoramiento psicológico especializado y consejo legal. Tenemos que buscar apoyo psicológico de un profesional, tenemos que buscar apoyo legal, saber cuáles son nuestros derechos y cómo podemos luchar por ellos. O sea, ¿qué quiero decir? Mantener siempre una actitud profesional. Y yo les voy a decir una cosa, cuando a mí me pasó eso, yo al final, bueno, pude recuperar mi trabajo. Después de recuperarlo, inmediatamente renuncié porque digo, las condiciones laborales siguen siendo las mismas, así que yo me voy, y renuncié, y fue maravilloso haber renunciado porque me saqué una carga encima, y después, bueno, mi vida siguió por mejores caminos. Pero lo interesante es que 10 años después aproximadamente me llaman por teléfono a casa una señora que yo no le reconocí la voz, me dijo el nombre y yo tampoco reconocía quién era, me dijo su nombre de pila, y cuando me dijo su apellido me sorprendió porque era la directora que me había hecho móvil. Y yo le digo, ah, sí, la reconozco, sí, sé quién es usted. Digo, ¿qué deseaba? Y me dice, bueno, yo te quiero pedir perdón porque fui muy injusta contigo. 10 años después. Y yo digo, qué lindo esto. Por un lado me reivindicó, y por otro lado digo, qué interesante que esta señora también, digo, se reivindicó para mí también, ¿no? Porque ella pudo darse cuenta y fue valiente como para reconocer su error y pedir perdón, ¿no? O sea, yo la verdad que nunca había escuchado algo así, pero y ahí como que digo, bueno, realmente yo no estaba tan mal, o sea, pero tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que actuar y mover los mecanismos legales que sean necesarios. Gracias por compartir este testimonio tuyo que realmente, bueno, debido a la complejidad de todos estos temas, y más que nada también la base del miedo de quien lo sufre, de los sufrientes, realmente sabemos entonces y estamos esperanzados que manejar y hacer ciertas acciones, como tú bien las dijiste, realmente con una exposición muy clara, realmente, de lo cual te lo agradecemos. Creo que en este punto todos nos estamos sintiendo comprometidos a que sí, hay que hacer cosas, y que cuando las cosas se hacen bien y se interviene a su debido tiempo y momento, todo va a resultar para bien. Entonces, ¿cuál debería ser la mirada de la Iglesia y de los profesionales de la salud cristiana ante este fenómeno que cada vez va en aumento y que también cada vez es más peligroso? Sí, si nosotros como ciudadanos ciudadanos del mundo, de nuestro país, tenemos una responsabilidad enorme de cuidar a los más frágiles, yo creo que como ciudadanos del reino de Dios
la responsabilidad es muchísimo mayor. Y principalmente pensando en Jesús, ¿no? Que era el que defendía a los más desprotegidos, a los niños, a los enfermos, ¿no? A los pobres, y a los que estaban en mayor situación de vulnerabilidad. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Y cuando hablamos de salud mental en jaque, y en jaque porque tenemos generaciones que están siendo vulneradas por el bullying o por el mobbing, personas que deciden que su vida no tiene más valor y deciden que su vida no tiene sentido y es mejor no vivir más. O sea, nuestra puesta a la vida que es dada por Dios, nos compromete, nos impele a tomar acciones, ¿no? Como cristianos. Y yo diría que frente a esta situación, nosotros los profesionales cristianos estamos llamados a ponernos en favor de los más vulnerables. No hay neutralidad, no hay indiferencia y no hay ocultación. O sea, tenemos que asumir un rol de mostrar el problema, y no solamente mostrarlo, decir y también comprometernos en la solución. El mensaje del Evangelio es salvación y esperanza para toda la humanidad. Y sea quien sea, el que sufre tiene que ser protegido. El que sufre violencia tiene que ser defendido. Y nosotros, si como profesionales tenemos esa responsabilidad, como profesionales cristianos, más aún. O sea, no podemos omitirnos. Digamos, es una falta como ciudadanos y un pecado como cristianos. No sé cómo, algo que estás diciendo está tremendo, esto de no minimizar, ¿no? A veces es como decimos, bueno, lo dejo pasar, no lo minimizamos, sino que nos hacemos cargo de poder hacer nuestra parte y bueno, y en esta actitud que estás diciendo tú, ¿no? Una actitud cristiana de saber de que tenemos que responder a todo, ¿no? Amar al prójimo, a la persona más cercana, que tiene derecho, ¿no? Que tiene dignidad. Uh-huh. Bueno, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Marila. Realmente excelente, brillante, con una gran claridad. Has dado tanto esto de la visibilizar el tema. Y como se dice, ¿no? Que el principal cómplice de la violencia es el silencio. Qué bueno es poder hablar de todo esto que pasa. Y como decía un colega nuestro, decía, si el silencio es el lenguaje de la complicidad, la toma de conciencia es el lenguaje del cambio. Y tenemos un gran desafío, ¿no? En llevar adelante ese cambio para bien de nuestra sociedad y de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Marila. Y ahora está Sandra Armandugón, Leticia Silvia y Joyce da Costa. Las tres han ido tomando muchos comentarios y preguntas, así que bueno, adelante con todo lo que ustedes han recogido a lo largo de la conferencia. Buenas noches a todos y Marila, agradecerte, la verdad es necesario que podamos hablar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa. Gracias también por compartir tu experiencia y contarnos también lo que tú viviste a nivel personal, pero también a nivel de lo que ha pasado en las instituciones donde trabajás. Y me quedo también con esto que traías de decir, bueno, es importante hablarlo, compartirlo, porque esto también nos da esperanza, ¿no? No sabemos de los que están participando hoy acá en esta conferencia si están transitando alguna situación así, pero que sepan que hay esperanza también de salir de esta situación y que no están solos. Marila, te agradecen en los comentarios, dice que fue excelente, agradecen que se toquen estos temas que son de suma relevancia. Y sabes que una de las preguntas
que surgieron. Fueron dos preguntas cuando tú estabas contando la situación que se dio en el recreo de la institución donde tú trabajabas. Y preguntaban lo siguiente: en base a la situación que tú comentabas de la institución donde trabajás, que se dio una situación en el recreo, te preguntan, ¿debe mediarse? Y después, ¿debemos involucrarnos en las redes? Sí, sí, debe mediarse. Es una obligación mediar. Lo primero que se hace en una situación así, donde estamos viendo la situación, es ir a apartar directamente y ver quiénes están involucrados después. Lo primero es apartar. Y después empezar a llamar a cada uno de los que estaban allí, uno por uno. De hecho, cuando surgió la situación, lo que hicimos fue, lo primero es hablar con las dos chicas que se estaban pegando y ver cuál era la acosadora y cuál era la acosada, y bueno, a la acosadora se le dio una semana de suspensión, y a la acosada, bueno, se llamó a la familia, fue todo muy rápido, porque además inmediatamente ya los chicos subieron a las redes sociales la pelea, o sea, entre que llamamos a la madre y la madre llegó al liceo, ya estaban en las redes. Entonces después, viendo los videos, empezamos a identificar uno por uno de los chicos que estaban viendo y no hicieron nada, y todos, la que le pegó a la chica, y todos los que vieron, filmaron o no filmaron, pero estaban allí y no hicieron nada, fueron al CAP, al Consejo Asesor Pedagógico, y todos fueron sancionados. Tuvieron que ir con sus padres, con, con un adulto de referencia, al Consejo Asesor Pedagógico, donde obviamente se les habló sobre la situación, se los sancionó a cada uno de ellos, y se les conminó a que retiraran de las redes las filmaciones. Pero después que sale a las redes es muy difícil recuperar, pero se trató de recuperar lo máximo que se pudo y de eliminar lo máximo que se pudo, y después sostener a la chica que fue la víctima, sostenerla desde el punto de vista emocional, con el equipo multidisciplinario. Pero sí realmente tenemos que involucrarnos. No podemos omitirnos frente a esta situación. No sé cuál era la segunda parte, Leti. Era esa: debemos involucrarnos en las redes, que Sí. tú la contestaste también en base a la medida y las estrategias que ustedes implementaron después de lo ocurrido. Muchas gracias, Marila. Bueno, aquí buenas noches para todos. Bueno, hay muchos mensajes de, bueno, felicitaciones, incluso de Paraguay también, que pasé uno anteriormente. Y bueno, había un comentario, por ejemplo, que decía que el espectador tiene miedo de denunciar y que le peguen a la salida. Supongo que se debe referir a los chicos más bien, como a modo de comentario, que muchas veces el que presencia todo eso tal vez no interviene por miedo a, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí, nosotros lo que orientamos cada vez que hacemos el trabajo ya, nosotros trabajamos eso durante todo el año, pero básicamente la primera semana es un tema que nosotros nunca lo omitimos, siempre está presente la primera semana, trabajar en todos los grupos ese tema. Y una cosa que le decimos es, si tú estás viendo alguna situación de acoso, tú pedís para salir, que vas al baño, que si podés ir al baño, o que tenés que hablar con la escripta, o con el escripto, o tenés que entregar un papel a dirección. Entonces bajás y vas hasta allá a la dirección o a la inscripción y decís, está pasando esto. Y nosotros vamos a guardar el anonimato tuyo. O sea, no vamos a decir cómo nos enteramos. Y no va a haber manera de que el acosador se entere que fuiste tú. Y de hecho es lo que nosotros hacemos, y hemos podido intervenir en muchas situaciones a tiempo,
porque los compañeros van en el anonimato y hacen la denuncia. Bien. Es parte de lo que Sí, se da, digamos, bueno, cuando se informa y se educa a los chicos, ¿no? De lo que pueden hacer en esas ocasiones, ¿no? Y después, otra pregunta que apareció por allí también entre tantas, es si se puede denunciar y dónde. Sí, se puede, por ejemplo, ciberbullying, que es una de las formas de acoso también, muchas veces nosotros, dentro, la misma institución hace la denuncia cuando hay una situación donde nosotros no pudimos controlar, o sea, hay imágenes o acosos en Instagram o o en Twitter o incluso en WhatsApp. Nosotros ahí muchas veces la institución misma hace la denuncia o nosotros le sugerimos a la familia que haga la denuncia y que, bueno, que haya una investigación. Sí, donde hay agresión física, por lo general también hacemos la denuncia. O sea, por lo general no. Cuando hay agresión física hacemos la denuncia. Cuando hay una agresión psicológica que podemos nosotros dentro de la institución trabajarla, ahí no la hacemos. Pero donde hay redes sociales interviniendo y donde hay situaciones de violencia física, sí hacemos la denuncia. Bien, gracias, María. Perfecto, Sandra. gracias y buenas noches. La verdad que estamos participando en una excelente conferencia y por eso surgen también preguntas para reafirmar algunos conceptos o para aclarar algunos. Acá nos dicen, por ejemplo, si el acoso de un profesor a un alumno es también bullying. No, el bullying se da entre iguales. Ahí sería un Perfecto. acoso y bueno, algo que ahora me acordé, también otra situación que nosotros hacemos la denuncia es cuando el acoso es sexual también. También hacemos denuncia de acoso sexual. Y cuando es el acoso de un docente hacia un alumno, bueno, también interviene la denuncia del juez, ¿no? No hemos tenido, en este caso, digo, en mi experiencia, no hemos tenido una situación de ese tipo, pero el dispositivo está preparado como para que si hay una situación de ese tipo, se haga la denuncia ante el juez. Perfecto. Y justamente una oyente hacía mención del ciberbullying. No sé si tú, como está esa inquietud, no sé si tú quisieras ampliar algo respecto de ese tema. Sí, el ciberbullying es el bullying, pero utilizando los medios informáticos. Ahí serían redes sociales, WhatsApp, y bueno, Internet en general, ¿no? Bueno, cuando, por ejemplo, hemos tenido situaciones, me acuerdo hace unos años atrás, de una chica que hizo un Instagram para burlarse de otra compañera, y a partir de la denuncia de alguien anónimo, pudimos entrar a ese Instagram y ver qué era lo que estaba pasando, y bueno, se la llamó a la estudiante que había armado el Instagram, llamamos a los otros que estaban también en esa red, en esa cuenta, y bueno, también de vuelta aplicar las sanciones correspondientes, llamar a los padres, el consejo asesor pedagógico, y cada vez que sucede algo así, algo tanto bullying como ciberbullying, que tengamos que actuar de esa manera, sancionando, luego trabajar con el grupo de clase que estuvo vinculado a esta situación, de vuelta a habilidades sociales, convivencia, lo que es bullying, o sea, un trabajo específico con el grupo para que eso no vuelva a ocurrir y que puedan reflexionar sobre lo que hicieron y no volverlo a hacer. Claro. Perfecto, muchas gracias. Creo que es muy alentador ver todo el trabajo que se puede hacer y que se hace, ¿no? De hecho. Muchas gracias. Sí.
Marila, otra de las preguntas que te hacen en el chat es, ¿hay que enseñarle al niño a defenderse? Sí, claro, hay que enseñarle al niño a defenderse, al niño y al adolescente. Lo que le enseñamos, por ejemplo, a nuestros alumnos es que ellos, frente a una situación de acoso, frente a una situación de violencia, tienen que hablar, no pueden callar, tanto si les pasa a ellos como si les pasa a otros. Y esa es la manera de defenderse. O sea, antiguamente decía, bueno, si te pegan, pegá. No, ahora no, no es así. Si te amenazan, si te sentís vulnerado, tenés que hablar con el adulto referente. El adulto referente puede ser los padres, puede ser el adscripto, puede ser la dirección, puede ser un profesor también. Y en alguna oportunidad puede ser la madre de otro compañero. Pero algún referente adulto es el que tiene que servir de referencia, de confianza para el adolescente o el niño, que lo pueda defender, que pueda por lo menos decir lo que está pasando. Muchas veces nos hemos enterado de cosas por la madre de otros compañeros, ¿no? Entonces, la red de protección de parte de los adultos es fundamental. Y esa es la forma de defenderse. Muy bien. Yo ahora estaba pensando, ¿no? Que, como tú decías, de la ayuda psicológica para, bueno, para el que sufre, ¿no? Pero para el acosador en este caso también, ¿no? Claro, sí, Sin sí. duda, trabajar todo eso que él ejerce sobre los demás. Sí, sí, no, por eso decía que después que se sancionó, que tuvieron los días de estar fuera para pensar, vuelven y ahí trabajamos con el grupo, donde obviamente está el acosador también. Sí, sí, es con todos. Porque, o sea, la situación de agresión se dio en el grupo, por lo tanto, no podemos aislar al acosador, tenemos que mantenerlo dentro del grupo y trabajar en el grupo sobre la situación que se dio a la interna, ¿no? Producto de ese grupo. Pero sin tampoco demonizarlo, o sea, entender que, bueno, se equivocó, pero tiene la posibilidad de enmendarse y continuar. De hecho, hemos tenido muy buenas respuestas de parte de los acosadores, después de un trabajo con el grupo. Bien. Gracias. ¿Alguna mención al funcionamiento del CAP, que hay una persona con esa inquietud respecto de si hay o no tal funcionamiento? O sea, es un poquito... Sí, no, yo hablo de mi propia experiencia, ¿no? El CAP es el Consejo Asesor Pedagógico, está integrado por 3 miembros, 3 profesores, uno es elegido por la dirección, en representación de la dirección, otro miembro es elegido en representación de los docentes, y otro miembro es elegido en representación de los alumnos. Y actúan en situaciones de este tipo, ¿no? Donde es necesario escuchar a las partes, ver qué sucedió en realidad y aplicar aplicar la reglamentación que es, o sea, el estatuto del estudiante, ¿no? Se aplica el estatuto del estudiante. Como son 3 profesores que tienen la confianza de los distintos sectores del liceo, o sea, se acatan las resoluciones sin dificultades. Y más porque ellos además van al CAP, no van solos, van con un referente adulto, que por lo general es uno de los padres, o los 2 padres. Entonces también la familia está enterada de todo lo que sucedió, lo que se habla en el CAP, y además firman el consentimiento de la sanción que se le aplique al estudiante.
Ujú. Bien, muchas gracias. Sí, Marila, te comento, te agradecen también porque dicen que contando con este conocimiento que tú estás brindando, ayuda a contrarrestar lo que es la situación. También te preguntan, cuando un director acosa estudiantes, ¿cómo se procede? Yo diría que, aparte de que la familia esté consciente de la situación, que haga la denuncia correspondiente a las autoridades, tanto a la policía o al juzgado, pero es la máxima autoridad del establecimiento. O sea, si no se puede hacer una denuncia en el propio establecimiento, ya que es la máxima jerarquía. Entonces, a partir de, si es la dirección, el director que está acosando, obviamente ya excede a la propia institución y hay que hacer la denuncia afuera. Se puede hacer la denuncia también en la inspección regional, también conjuntamente, pero de todas maneras conviene que se haga la denuncia a nivel policial y judicial. Bueno, Gracias. muy bien. ¿Queda alguna otra pregunta? Ya estando en las 21:30, de verdad que es un tema tan importante que ha concitado tanta bueno, participación. Decirles a todos que esta conferencia se va a subir al canal de YouTube de ACUPS, así que bueno, eso también está grabada para que los que puedan ver y también compartirlo a todos los que deseen. Muchísimas gracias, querida Marila, por tu participación, por el compartir todo este saber. Y volver a decir esto, qué bueno es visibilizar, hablar estos temas para que haya una toma de conciencia que es la que va a ser siempre generadora de los cambios. Así que muchísimas gracias a vos, a todo el equipo que siempre está colaborando, a los moderadores, a Blas, a Denise, también a Sandra, a Leti, a Joyce, en el poder recoger, ¿no? Y eso no es fácil a lo largo de una conferencia, y tan excelentes y ricos comentarios de todos. Y bueno, queremos agradecer también de Uruguay, que estuvieron de varios lados, a inspectores regionales de educación, muchos educadores que conocemos han estado participando de Uruguay, y también, como dijo Joyce, de Paraguay, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Colombia y de Estados Unidos, personas que conocemos que también han estado participando, escuchando esta conferencia con un tema tan relevante, bullying, mobbing y todo tipo de acosos, pero bueno, nos deja el gran desafío como sociedad, cada uno poner el granito de arena para poder generar esos cambios necesarios. Muchísimas gracias, Marila. A todos muchas gracias, y queremos ahora compartirles información también desde El Salvador. Muchas gracias, sabemos que la Universidad Evangélica de El Salvador ha estado presente. Y bueno, vamos a compartir de las próximas actividades. La próxima conferencia, segundo lunes de agosto, con el tema que va a traer la psicóloga Natalia Ruiz, psicóloga clínica, miembro también de nuestro equipo de ACUPS, que es crianza, tecnología y límites. Bueno, un tema también muy importante, muy necesario, que la psicóloga Natalia Ruiz va a estar compartiendo el 15 de agosto, ahora 20. Y estamos trabajando fuertemente todo el equipo en lo que en octubre será el Congreso de Salud Mental 20, 21 y 22 de octubre. Aquí tenemos varios de los expositores. El doctor Steven Spam, que es médico de familia, quien trajo la medicina familiar al Uruguay, un honor tenerlo, y varios expositores. Así que de Uruguay y de toda Latinoamérica, más que bienvenidos e invitados, reserven ya sus lugares para, bueno, poder encontrarnos en octubre aquí en Montevideo, en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Así que bueno, serán todos muy bienvenidos.
Y bueno, sin más, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y gracias a todos por haber acompañado una vez más este tiempo con nosotros. Que Dios los bendiga.